Leer te da más. Con Paulo Cosín. Odio a los impostores, pícaros, embusteros y soberbios, y a toda la raza de los malvados, que son innumerables, como sabes. Pero conozco también a la perfección el arte contrario a este, o sea, el que tiene por móvil el amor. Amo la belleza, la verdad, la sencillez y cuanto merece ser amado. Sin embargo, hacia muy pocos debo poner en práctica tal arte, mientras que debo ejercer para con muchos el opuesto. Y me temo que, así, corro el riesgo de ir olvidando uno por falta de ejercicio y de ir conociendo demasiado bien el otro. ¿Qué opinión te merecen a ti los embusteros, los pícaros y los soberbios? Seguramente coincides con el autor de esta cita. Se trata de Luciano de Samosata, una ciudad siria, hoy turca, a orillas del Éufrates. Era un escritor del siglo II que escribía en griego y que vivió en el Imperio Romano en la época del emperador Marco Aurelio, quien quizás te suene porque sus meditaciones parecen ser hoy un bestseller juvenil. Nos habla de Luciano y sus mentiras la historiadora vallisoletana Alma Leonor López Pilar en su libro La mentira y los mentirosos de la historia. Esta cita, nos dice, procede de la obra de Luciano, El pescador. El tema de la mentira, ya ves, da para mucho. Ya hablamos de lo que significaba la verdad para un samurái. Eso fue en el episodio 8. Con Luciano y con el libro de Alma Leonor podemos ampliar nuestros conocimientos sobre las mentiras. Hoy te propongo dos tipos de mentiras muy diferentes. Y al final, otra más. Por un lado, la de los pícaros que utilizan la mentira, el engaño, la seducción, para conseguir algo que les interesa de los demás. Es decir, para estafarlos. Se pasean a sus anchas por la vida y por la literatura. La novela picaresca es un género en donde el pícaro, sin ideales, lucha por su supervivencia. La picaresca merece un podcast para él solito. Menudos ejemplares son estos personajes. Pero por otro lado, también encontramos quien recurre al engaño y a la mentira para sobrevivir. Vimos que Jack mintió a los buscadores de esclavos y así salvó a su amigo Jim. O escuchamos al obispo de los miserables mentir al gendarme, y eso supuso una oportunidad para Jean Valjean. Hoy me viene a la memoria una impactante historia que me contaron este verano. Paseaba por Lyon en muy buena compañía, y al fijarme en el nombre de la calle, resulta que nada más y nada menos que nos encontrábamos dans la rue Jean Jaurès. Si sigues escuchando, encontrarás la relación entre eso que me contaron y esas mentiras que te cambian o te salvan la vida. Se trata de la historia real de dos hermanos judíos durante el Holocausto nazi. Está recogida en la novela autobiográfica de Joseph Joffo, Un saco de canicas. Se publicó en 1973 y se ha llevado al cine con el título Una bolsa de canicas, dirigida por Christian Duguay. El autor Joseph Joffo relata la huida a través de Francia que tuvo que realizar con solo 10 años junto con su hermano Maurice de 12. Cuando París es ocupado por los nazis, sus padres se ven obligados a tomar la terrible decisión de disgregar a la familia como único modo de tener posibilidades de salvarse. El fragmento siguiente es genial y sucede cuando se encuentran en Nova-Mies, un campamento para chicos en Golfe Juan, cerca de Cannes. Joe, se me ha ocurrido una cosa. Si los alemanes hicieran una redada aquí y nos interrogaran, me parece que enseguida sabrían que somos judíos. Yo me quedé con la bayeta en el aire. ¿Pero por qué? Hasta ahora... Escucha, he hablado con el director del campamento. A estas alturas la Gestapo ya ni se molesta en llevar a cabo investigaciones, prescinden por completo del papeleo. Si les decimos que nos llamamos Joffo y que papá tiene un comercio en la calle Clignancourt, es decir, en pleno barrio judío de París, ya no querrán saber nada más. Y añadió: Te digo todo esto porque hay que inventarse una cosa, una vida completamente distinta. Y me parece que he dado con algo bueno. Ven por aquí que te lo cuento. ¿Recuerdas la historia de Ange? Desde luego, no hace más que contarla. Bueno, pues para nosotros servirá la misma. Me dejó pasmado, no veía a dónde quería ir a parar. ¿No lo entiendes? Tampoco era como para tomarme por idiota perdido. Claro que sí. Vinimos de vacaciones a Francia
y nos quedamos aquí por culpa del desembarco de los americanos en el norte de África, y ya no pudimos volver. Exactamente. Y la cosa tiene una gran ventaja. No pueden ponerse en contacto con los amigos o los parientes por la sencilla razón de que todos se quedaron allí. No tienen más remedio que creernos. Todo me daba vueltas en la cabeza. Me parecía francamente difícil inventarse de cabo a rabo un nuevo pasado sin quedar cortado en el momento de un hipotético interrogatorio. ¿Dónde vivíamos? En Argel. Yo miraba a Maurice. Estaba seguro de que lo había previsto todo, pero había que asegurarse. Para ello tenía que hacerle las mismas preguntas que tal vez algún día nos harían. ¿Profesión de los padres? Papá es peluquero, mamá no trabaja. ¿Dónde vivís? Calle Jean Jaurès, número 10. Me sorprendió que contestara sin vacilar, así que le pregunté. ¿Y por qué la calle Jean Jaurès? Porque siempre hay una calle Jean Jaurès y el número 10 porque es fácil de recordar. Y si nos piden que describamos la peluquería, la casa, el piso, todo eso, ¿cómo lo haremos para decir lo mismo? Pues describes nuestra casa y así no nos equivocamos. Me parece muy bien pensado. Se levanta brutalmente, me agarra de un hombro y me sacude gritando con acento alemán. ¿Y a dónde ibas al colegio, muchacho? El colegio estaba en la misma calle Jean Jaurès, un poco más abajo, no recuerdo el número. Muy bien, muy bien. La inspiración puede surgir en cualquier lugar, y esto que se le ocurrió a Maurice, en mi opinión, supera la picardía y revela una gran inteligencia y conocimiento. Anticiparse a la situación, encontrar el argumento de que su circuncisión se debe a un origen argilino y no por ser judío, saber que la calle Jean Jaurès era común, le bastaba, aunque no supiera quién fuera Jaurès, que había sido un político socialista, pacifista, fundador del periódico L'Humanité y asesinado 3 días después del estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Y no es lógica la idea de que para ser creíbles y que no les pillaran, el resto de la historia debía ser real? Mi propósito con este podcast es mostrarte reflexiones que conectan o proceden de la lectura de libros y de las demás artes, lo que yo llamo artilectura. Y como seguro que te intriga saber si a Joseph y a Maurice les salvó esa vida inventada, sugiero que lo leas. El libro tiene 290 páginas en formato bolsillo. También puedes ver la película, que está en muchas plataformas. Volviendo a Luciano, el de la cita del inicio, yo me inclino a pensar que le caerían bien estos chicos, y que no los metería en ese primer grupo de embusteros, pícaros, seguramente porque tampoco encajan como personas vanidosas o estafadoras. Estarían para él el de las personas que merecen ser amadas. Alma Leonor nos dice que Luciano recurría con frecuencia a las mentiras, pero él no practicaba la de los estafadores, ni tampoco la que más reprochaba, que es la más dañina de todas. No sé si la adivinas. Estoy hablando de la calumnia. Porque el pícaro se puede enriquecer, pero el que calumnia, nos decía Shakespeare, en palabras de Yago, en la obra de Shakespeare, Otelo. Quien me roba la bolsa me roba una porquería, una insignificancia, nada. Fue mía, es de él, y había sido esclava de otros 1000. Pero el que me hurta mi buen nombre, me arrebata una cosa que no le enriquece y me deja pobre en verdad. Luciano, en uno de sus ensayos, describe un cuadro de un afamado pintor de la Grecia del siglo IV a.C. llamado Apeles. Lo que le sucedió a Apeles de Éfeso es algo desgraciadamente bastante común en personas que destacan por hacer bien su trabajo. Resulta que era un pintor reconocido, tanto que Alejandro Magno era consciente de la importancia de dar a conocer su imagen, pero no de cualquier manera, es decir, que no le valía cualquier selfie. Solo autorizó ser retratado por un escultor, un orfebre y un pintor. ¿Adivinas quién fue ese pintor? Pues sí, Apeles. Pero claro, la envidia, que nunca se queda quieta, fue a llamar a la puerta de un pintor de poca monta llamado Antífilo, y la calumnia hizo su aparición en forma de acusación a Apeles por participar en la llamada conjuración de Tiro de Teódotas contra Ptolomeo. Apeles tardaría mucho tiempo en recuperarse de esta acusación, pero se restableció y pintó un cuadro que reproduce la escena de la calumnia con él llevado ante el rey Ptolomeo, al que retrata con orejas de burro. Sabemos de su vida y de sus obras por las leyendas y por las descripciones literarias, porque no queda ni rastro de sus cuadros. Sin embargo, esas leyendas y descripciones han dado lugar a nuevas obras de arte. Por ejemplo,
Basándose en la descripción de ese cuadro en el que se nos muestra a Apeles siendo arrastrado hacia el rey Ptolomeo, Botticelli pintó otro en 1495, que se encuentra actualmente en la Galería de los Uffizi en Florencia con el título La calumnia de Apeles. Pero eso es otra historia. La mentira tiene muchas caras. La de los pícaros para estafar, la de Maurice para afrontar nada menos que un interrogatorio de la Gestapo para salvar su vida y la de su hermano pequeño, y por último hemos presentado también la que se usa para destruir una reputación, como refleja el cuadro de Apeles, en el que las emociones más perversas actúan en la peor de las mentiras. Lo que a mí más me fascina es la cantidad de circunstancias que tienen que haberse dado para que todo lo que hemos narrado hoy haya llegado desde el siglo IV a.C. hasta nuestros días. Pero tampoco queda esto aquí. No te vayas todavía, aún hay más. Seguiremos hablando sobre la calumnia, pero eso será en el próximo episodio de Leer te da más.